tema de histología. Recuerda que la histología es una ciencia que estudia los tejidos. Y dentro de todos los tejidos vamos a empezar con el tejido epitelial. Recuerda que son 4 tejidos básicos: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Para llegar al tema de histología, hemos visto primero lo que es la gametogénesis y la fecundación. Recuerda revisar siempre tus apuntes, revisar los videos anteriores, ¿no? Una vez que se forma el huevo cigoto, luego viene la mórula, luego viene la blástula, luego viene la gástrula con sus 3 capas: ectodermo, mesodermo, endodermo, y esto va a originar a los tejidos. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar solo de un tejido, que es el tejido epitelial. ¿Y cómo debo estudiar los tejidos? A muchos jóvenes les parece bastante denso el tema de histología porque hay muchos datos, hay mucha información. Pero hay estrategias también. Don't worry and be happy. Estudiar histología establece que tengamos nuestra estrategia. 3 cositas, ¿ah? 3. ¿Cuáles son esas 3? Primero, recuerda repasar las características. Entonces, ¿qué tengo que aprenderme? Características de un tejido. Muy bien. Segundo, tienes que repasar las funciones de ese tejido. Primero características, segundo función. Y tercero, tienes que repasar la clasificación de ese tejido. Entonces, otra vez. Si yo quiero tener éxito en mi fase de repaso, en mi etapa de preparación, necesito tener una estrategia, necesito planificar. Entonces, ¿cómo voy a estudiar los tejidos? Tejido epitelial, ¿qué debo de saber? Hoy, al culminar la clase, ¿qué tienes que saber? Tienes que saber las características del tejido epitelial, tienes que saber sus funciones y tienes que saber la clasificación, ¿no? Es lo que tienes que saber. Empecemos con las características. Presenta escasa o nula sustancia intercelular. Cuando hablamos de sustancia intercelular, también recibe el nombre de matriz extracelular. Es lo que se encuentra entre las células. En algunos tejidos hay abundante sustancia intercelular, como en el conectivo, que veremos en la próxima clase, y en algunos no hay casi esta sustancia intercelular. Están muy unidos así. Está formado por células poco transformadas. Descansa sobre una membrana basal, por un tejido conectivo. Es inervado. ¿Y qué es eso de inervado? Que presenta nervios, presenta terminaciones nerviosas. Recuerda que tenemos el sentido del tacto, pero no es vascularizado. ¿Y qué significa eso? No vascularizado significa que no tiene vasos sanguíneos. No vascularizado, no tiene vasos sanguíneos. Se nutre por inhibición o absorción. Si no tiene vasos sanguíneos, un corte a nivel del tejido epitelial obviamente no va a sangrar, porque no hay vasos sanguíneos. Algunos dirán, pero profe, yo me corté la vez pasada y sangró. ¿Acaso no me he cortado el tejido epitelial? Sí, te has cortado, pero además del tejido epitelial, has tenido que llegar al tejido conectivo. Porque el tejido epitelial es no vascularizado, pero sí es inervado, o sea, tiene nervios, pero no tiene vasos sanguíneos. Origen. ¿De dónde se origina el tejido epitelial? Se origina de las 3 capas. ¿Y cuáles son esas 3 capas? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? De las 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Es el único tejido que se origina de esas 3 capas. Anótese, clásico en las preguntas de exámenes de admisión y de C. ¿No? ¿Qué otra cosita? A ver, cubre la superficie corporal, ¿no? Reviste las cavidades internas, recibiendo el nombre de epidermis, de epitelio o de endotelio, ¿no? Eso también a tenerlo presente. Recubre externa e internamente. Esa es la función. Vamos a hablar en un ratito de las funciones del tejido epitelial. Entonces, si acá hay que escoger algunas, profe, son varias. ¿Con cuál empiezo? Yo te sugiero 3. De todo esto, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo te recomiendo 3. Empieza con esas 3 y luego le das más información. ¿Y cuáles son esas 3? Primero, ¿de dónde proviene?
de las 3 capas. Segundo, escasa o nula sustancia intercelular. Ya vamos 2. Y tercero, es inervado pero no vascularizado. Inervado pero no vascularizado. 1, 2, 3 características, ¿no? Para que lo puedas tener en cuenta. Tenlo en cuenta. De las características pasamos ¿a qué? A la función. Así de sencillo, así de fácil es, sí, pero luego viene la clasificación. Allí tenemos que repasar un poquito más. Pero quedemos ahí, función. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial? Recuerda, paz. ¿Y qué es eso de paz? P-A-S-S, paz. P de protección, A de absorción, S de secreción y la otra S de sensorial. Protección, absorción, secreción, sensorial. La función de protección, o sea, la piel te protege. Tú sabes que la radiación solar, la radiación ultravioleta, daña tu cuerpo y sobre todo tu piel. La piel, ahora imagínate que acá no tuviese piel por un accidente, no hay piel, pero hay daño. Entonces la piel nos protege. Las quemaduras, la pérdida de la capa externa de la superficie nos deja vulnerables. Entonces la piel te protege. La radiación solar, estimados estudiantes, si es continua, si es excesiva, va a tener un impacto. Te va a dañar la piel. Te va a proteger durante unos minutos porque tiene también, acá tenemos un pigmento, la melanina, que nos protege, pero nos protege durante unos minutos. Si tú te expones a una radiación solar muy fuerte entre 11 de la mañana y 2 de la tarde, que es la hora punta, donde toda la radiación cae muy fuerte, puedes presentar a lo largo del tiempo cáncer a la piel. Así que cuídate, ya no te excedas, ¿no? Un rato sí te va a proteger. La piel cumple la función de absorción, por ejemplo, en el aparato digestivo, a nivel de las vellosidades intestinales, en el intestino delgado. Si hablamos de la protección y lo unimos con la absorción, si tú sales a exponerte, escucha, te expones frente a la radiación, muchos dicen, pero hay que protegerse, correcto, ¿usa qué cosa? Usa protector solar. Si tú usas protector solar, tienes que darle tiempo para que se absorba. Tienes que darle tiempo, que se absorba. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo del protector solar, 10 minutos, 15 minutos. Si tú no le das ese tiempo de absorción, no se absorbe. Supongamos vas a una piscina y te echas full protector solar, ¿no? Y no dejas pasar el tiempo de absorción y te metes a la piscina o te metes al mar, no va a funcionar. Luego vas a terminar con la molestia, la quemadura. ¿Por qué? Porque no le permitiste que se absorba. Recomendación, joven, te vas a echar protector solar, está muy bien, pero dale los minutos necesarios para que se absorba. Dale esos minutos, ¿no? Recuerda eso, dale los minutos para que se absorba. Secreción, esto se relaciona con el epitelio glandular, se relaciona con las glándulas. Las glándulas se clasifican en exocrinas, se clasifican en endocrinas y se clasifican en anficrinas o mixtas. Y se originan a partir del tejido epitelial, ¿no? Entonces el tejido epitelial origina también a las glándulas. Por ejemplo, tus glándulas salivales. Por ejemplo, el páncreas. Son glándulas que derivan, se originan a partir del tejido epitelial. Y la función sensorial se relaciona con los estímulos sensoriales, ¿no? Penetra el epitelio externo para ser recibido. Nosotros aquí tenemos terminaciones nerviosas, tenemos el sentido del tacto. Si yo quiero saber, a ver, es liso, es rugoso, cómo es la superficie, está frío, está caliente, entonces
las terminaciones nerviosas son las que me van a dar la información, ¿no? Me da la información, el tacto, ¿no? En algunos casos, nosotros cuando nacemos, cuando somos pequeños, no tenemos bien desarrollado todas nuestras funciones respecto a nuestra función sensorial. Un punto, un lugar, una zona donde hay bastantes terminaciones nerviosas, por ejemplo, son los labios y la lengua. Si tú tienes un hermano menor o has visto a un niñito que está gateando, estos niños, estos bebés, se llevan los objetos a la boca, ¿no? Quizás has visto, todo es a la boca, ¿no? ¿Por qué se llevan a la boca? Su papá no le da de comer, su mamá no le da... No, se llevan a la boca porque como hay bastantes terminaciones nerviosas, el cerebro necesita información. Tú le das un lapicero y el bebé, boca. ¿Por qué se lo lleva a la boca? Porque necesita información. Todavía su piel, sus dedos no les dicen, a ver, este lapicero tan liso, está rugoso, ¿no? Entonces lo llevan y la lengua metrolabial le da información al cerebro. Así es. Luego vamos desarrollando mucho más nuestra corteza cerebral y ya podemos tener más información. ¿No? Listo. Observemos el tejido epitelial que tiene variantes: escamoso, cuboideo, columnar ciliado. Bueno, ¿qué errores con el tejido epitelial? Hay otros tejidos como el muscular que veremos en próximas clases. Muy bien, y llegamos al tercer punto, que es la clasificación. Recordemos, yo te dije que para estudiar, aprendértelo sin mucha dificultad, porque estudiar cansa, recuerda, tienes que estar bien alimentado. Estudiar cansa, estudiar da sueño, pero también te los cumple. Ese es el momento feeling de la clase, ¿no? Muy bien, hemos visto primero características, luego hemos visto funciones, ahora vamos con la clasificación. ¿Cómo se clasifica el tejido epitelial? Se clasifica en dos tipos: en el tejido epitelial de revestimiento y en el tejido epitelial glandular. El de revestimiento, como su nombre lo indica, reviste, recubre, y el glandular es el que forma las glándulas, ¿no? Entonces, de revestimiento y glandular. El de revestimiento, a su vez, se divide en tres. En tres: en simple o monoestratificado, en el estratificado y en el pseudoestratificado. Otra vez: simple o monoestratificado. ¿Y qué significa monoestratificado? Recordemos, el prefijo mono, ¿a qué número hace referencia? Mono hace referencia a uno. ¿Y qué significa estrato? Recordemos, estrato significa capa o nivel. Por lo tanto, monoestratificado significa que tiene una sola capa de células. Por eso también se llama simple, ¿ya? Simple o monoestratificado. Y este epitelio que tiene una sola capa de células, ¿cómo puede ser? Plano, cúbico o cilíndrico. ¿Y de dónde salen esos nombres? Por la forma de las células. Puede tener células planas, también se le llama escamosas, o también se le llama pavimentosas. Otra vez, planas o escamosas o pavimentosas, es de acuerdo a la forma de la célula. En base a eso se le dio el nombre. Puede ser cúbico o cuboidal, ¿no? Cuando la forma parece pues un cubito. O pueden ser cilíndricos o columnares. Cilíndrico es una forma alargada, o también se le llama columnar. Aquí hay que tener en cuenta los ejemplos. ¿Dónde encontramos el plano o escamoso? Pregunta examen. Por ejemplo, esto puedes encontrarlo en los alvéolos pulmonares. ¿Y qué cosas son los alvéolos pulmonares? Son como unos globitos, ¿ya?, que tenemos en los pulmones. Ahí tienes el plano o escamoso, en el endotelio de los vasos sanguíneos, por ejemplo. ¿Y el cúbico dónde lo encuentras?
El cúbico lo encuentran, por ejemplo, en los folículos ováricos y en los folículos tiroideos. Si hablamos de folículos tiroideos, estamos refiriéndonos a la tiroides, esa glándula que tienes aquí en el cuello, ¿ya? La tiroides, la glándula que se encarga del metabolismo, ¿no? Se relaciona con tu cartílago tiroides, ¿no? Ya, esa glándula presenta tejido epitelio simple cúbico, folículos tiroideos. En los ovarios también se encuentran, ¿no? En los folículos ováricos, epitelio simple cúbico. El simple cilíndrico o columnar, ¿dónde lo encontramos? El cilíndrico o columnar se encuentra, por ejemplo, en el estómago y en los intestinos. Allí encuentras epitelio cilíndrico o columnar. Esto se ha preguntado. Obviamente hay muchos ejemplos. Algunos profe, muchos ejemplos. ¿Sí? Un tip, a ver, ¿cómo debe repasar? Te recomiendo, asocia el ejemplo, prioriza, en todo caso, prioriza el ejemplo con los temas que vamos a ver después. Por ejemplo, vamos a hablar de aparato digestivo, en anatomía. Y cuando hablemos de aparato digestivo, vamos a hablar del estómago y de los intestinos. ¿Y qué epitelio presenta? Estómago e intestinos, simple cilíndrico. En aparato reproductor vamos a hablar de los ovarios, simple cúbico. En aparato respiratorio vamos a hablar de los pulmones y vamos a hablar de los alvéolos, simple plano. En aparato cardiovascular vamos a hablar de los vasos sanguíneos y en los vasos sanguíneos mencionaremos a los capilares, hablaremos del endotelio, simple plano. Entonces, cuando tú empiezas a relacionar un tema con otro, se hace más sencillo el recordarlo. Pero si tú lo estudias de manera separada, también lo puedes recordar, pero toma más tiempo. ¿Ya? Es mucho más sencillo que unamos la información. ¿Ya? Te estoy dando un tip para que te ayude, para que estés en otro nivel. ¿Ya? Entonces, simple o monoestratificado, plano escamoso, endotelio de los vasos sanguíneos, alvéolos pulmonares, cúbico, folículos tiroideos, folículos ováricos, cilíndrico columnar en el estómago, en los intestinos. El estratificado tiene varias capas. Recuerda, mono, una sola capa de células. El estratificado tiene varias capas de células. ¿Y cómo puede ser? Según lo observas al microscopio, plano. ¿Y cuál es el otro nombre para plano? Escamoso o pavimentoso. Puede ser cúbico, puede ser cilíndrico. ¿Y cuál es el otro nombre para cilíndrico? Columnar. Puede ser polimorfo o de transición. Poli, varios, morfo, formas. Aquí tenemos que recordar los ejemplos. Es lo que viene en los exámenes, sobre todo en exámenes del centro preuniversitario, del CEP. En los exámenes de admisión no vienen muchos ejemplos, ¿no? La admisión es mucho más general, usualmente. El plano, el estratificado plano, tiene dos variantes. Puede tener una capa de queratina. Recuerda que la queratina es una proteína fibrosa, como lo encontramos en la epidermis. Nuestra epidermis, la capa externa de la piel, la epidermis, es epitelio estratificado plano queratinizado. Tenemos una capa de queratina acá. Pero existe epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Y dónde? En la boca, por ejemplo, en la faringe, en el esófago. El mismo tipo, pero no tiene queratina. ¿Dónde tiene queratina? Acá, en la epidermis. Acá tenemos queratina. El estratificado cúbico lo encuentras en los conductos excretores de glándulas sudoríparas. Conductos excretores de glándulas sudoríparas. El estratificado cilíndrico, ¿dónde lo encuentras? En los conductos excretores de glándulas salivales. El estratificado polimorfo de transición, ¿dónde lo encuentras?
polimorfo de transición lo encuentras en las vías urinarias. Ejemplo de vías urinarias: la vejiga, los uréteres. ¿Y por qué polimorfo o de transición? Imagina tu vejiga. Tu vejiga es como un globito, ¿no? Es un globito que almacena la orina. Imagina que tomaste tu botellita de agua, 625 ml. Tenías mucha sed, así que te tomaste 2. Se va filtrando, tus riñones filtran, se almacena en la vejiga y supongamos que quieres ir al baño. Y estás en clase y le dices al teacher o a la miss que quieres ir al baño. Pero hay profes que no te dan permiso para el baño, son los profes sin vejiga. Esos son bravos, eso no te dan permiso para el baño. Entonces no puedes ir al baño. Tu vejiga, ya que se llenó, está a la mitad, allí se activa el reflejo de emisión, se sigue llenando y como no puedes ir al baño, la vejiga se estira. Sus células van cambiando de forma. ¿Para qué? Para que se almacene más orina hasta que puedas ir al baño. No, cuidado, por si acaso, no hay que retener mucho esto. Bueno, entonces ahí encontramos el epitelio polimorfo o de transición. ¿No? Imagínate que vas a dar tu examen de admisión y antes de ir a dar tu examen tomaste bastante agua. Cuidado, recuerda, en pleno examen no puedes pedir permiso para el baño. Antes de empezar el examen se le dice a los estudiantes jóvenes: ninguno quiere ir al baño, ¿no están seguros? Porque en pleno examen no vas a ir al baño, no se te va a dar permiso, porque algunos tienen algunas malas costumbres, ¿no? Profe, voy al baño y saca todo. No, ten eso en cuenta. Entonces, polimorfo o de transición, ¿no? En el estratificado. Y el pseudoestratificado, ¿dónde lo encontramos? Este pseudoestratificado lo encontramos en las vías respiratorias. Esto también es un clásico. ¿Por qué? Porque se vuelve a ver en anatomía cuando hablemos de aparato respiratorio, igual que este. Esto lo vemos en aparato urinario. Por eso es que te preguntan, te hacen preguntas de temas que están relacionados entre ellos. Recuerda eso. Aparato digestivo, ya te he dicho, el aparato digestivo, ¿qué tenemos? Simple, cilíndrico, estómago e intestinos. Aparato urinario, ¿qué tenemos? Estratificado polimorfo. Aparato respiratorio, ¿qué tenemos en las vías respiratorias? El pseudoestratificado. ¿Y por qué se le llama pseudoestratificado? Este tiene una sola capa. Pero, profe, si tiene una sola capa, ¿por qué no se le llama monoestratificado? Porque esta capa única tiene una particularidad. No es uniforme, está ubicado a diferentes alturas. Por lo tanto, cuando tú lo ves al microscopio, parece que tuviese más capas. Por eso se llama pseudoestratificado. Por eso. ¿Y dónde lo encontramos? En las vías respiratorias. ¿Ya? En las vías respiratorias. Observa, aquí está, el escamoso o plano, mira, una sola capita, ¿cómo se llama? Cuboidal, o también se le llama cúbico, observa. Cilíndrico, alargado. ¿Cuál es el otro nombre para cilíndrico? Columnar, muy bien, columnar o cilíndrico. Puede tener, observa, mira, acá no tiene ninguna modificación y acá sí tiene modificaciones. El estratificado tiene varias capas. Acá es una sola capa, por eso es más simple o monoestratificado. Acá tiene varias capas. Puede ser escamoso, no queratinizado, o puede ser queratinizado. Mira la parte superior. Allí está la capa de la proteína. Recuerda que la queratina es una proteína fibrosa. La queratina forma tu cabello, la queratina forma las uñas, forma los cuernos, las escamas. Mira, cuboidal, ¿no? Cilíndrico, transicional, este es el polimorfo, el polimorfo. Puede cambiar la forma. ¿Dónde encuentras el polimorfo o transicional o de transición? Recuerda, polimorfo, vías urinarias, vejiga, uréteres.
y el pseudoestratificado. Observa, pseudoestratificado también se le llama cilíndrico pseudoestratificado. ¿Por qué? Por la forma de las células, alargada. Y tiene, mira acá, terminaciones, observa, ¿no? Tiene una modificación apical, ese es el término técnico. Modificación apical, ¿ves? ¿Dónde encontramos el pseudoestratificado? Hemos dicho que se encuentra en las vías respiratorias. ¿Dónde encontramos el polimorfo transicional? Vías urinarias. El simple cilíndrico, tubo, no, el simple estómago e intestinos. Y llegamos al tema, al segundo grupo. El primer grupo era epitelio de revestimiento. Y el segundo grupo, ¿no?, dentro de la clasificación del tejido epitelial, es el epitelio glandular. ¿Y qué significa esto? Significa que forma glándulas. ¿Y cómo se clasifican las glándulas? En exocrinas, en endocrinas y en mixtas o anficrinas. ¿Por qué se llaman exocrinas? Recuerda aplicar semántica. A ver, observa. Exo. ¿Qué significa exo? ¿Interno o externo? Externo, muy bien. Exo significa que tiene un conducto excretor que lleva esa secreción hacia la parte exterior. Endocrina, endo significa interno. No tiene ese conducto. La glándula endocrina produce, su secreción se llama hormona. Y esa hormona va directo hacia la sangre. Mixto o anficrino tiene una porción exocrina y tiene una porción endocrina. ¿No? Eso también hay que tenerlo presente. Las glándulas exocrinas tienen una clasificación por su forma de secreción y se les denomina holocrina, merocrina y apocrina. Otras. ¿Cómo se clasifican por la forma de secreción las exocrinas? En tres. ¿Y cuáles son esas tres? Holocrino, apocrino y merocrino. ¿Y cómo reconozco a una glándula holocrina? Es aquella que para formar la secreción presenta destrucción también de la célula. Así, claro. Ejemplo, las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son las que acumulan grasita. Por eso ten cuidado a la hora de presionarte, ¿no?, lo que es el acné, si no quedan algunas marquitas, porque al producir la secreción utilizando toda la estructura de la célula, hay una destrucción total de esta glándula. Obviamente después se regenera, pero hay destrucción total. Eso es la holocrina, destrucción total, holocrina. La apocrina, apocrina tiene destrucción parcial, o lo que es lo mismo, a poquitos. Apocrino, a poquito, poco a poco, ¿ya? Poco a poco, ¿ya? Poco a poco. Ejemplo de apocrino podemos mencionar las glándulas mamarias, ¿no? Son ejemplo de apocrino. Y las glándulas merocrinas son aquellas que no tienen destrucción, ¿no? Son las que producen su secreción de manera específica, la producen por exocitosis, como por ejemplo las glándulas parótidas, ¿no?, que son glándulas salivales. Entonces, recordemos, son tres tipos por la forma de secreción en las exocrinas: holocrina, con destrucción total; apocrino, con destrucción parcial; y merocrino, cuando no hay destrucción. Pasemos ahora a las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas producen lo que se denomina la hormona, ¿ya? Las hormonas son mensajeros químicos que viajan por la sangre. Esto lo mencionaremos más adelante en el tema, en la clase de sistema endocrino. Allí ampliaremos con mucho más detalle cuando hablemos pues de la hipófisis, de la tiroides, ¿no?, etc. Y las glándulas mixtas o anficrinas
tienen una partecita exocrina y una parte endocrina. Recuerda que amfi significa ambos. Si has visto una vez una rana, la rana es un anfibio. Anfi, ambos, biovida, ambas vidas, vive en el agua, vive en la tierra. Entonces, anfi, ambos, una parte exocrina y una parte endocrina. El ejemplo clásico de glándulas anficrinas o mixtas es el páncreas. El páncreas en su zona, en su parte exocrina, produce jugo pancreático. Esa es la parte exocrina. Y en su parte endocrina, el páncreas produce la insulina y el glucagón, por citar algunas, ¿no?, de las hormonas. La insulina permite metabolizar la glucosa, producida por los islotes de Langerhans en las células beta. Bueno, eso lo veremos más allá. Pero tienes que saber que el páncreas es una glándula anficrino mixta que en su parte exocrina produce el jugo pancreático y en su parte endocrina produce, por ejemplo, la insulina. ¿Y qué pasa cuando una persona no produce suficiente insulina? Presenta una enfermedad llamada diabetes. Por ese caso, esto es importante tenerlo en cuenta. El páncreas es un ejemplo, hay muchos, pero te estoy priorizando uno que se ha tomado muchas veces en exámenes CEPU y en exámenes de admisión. Estamos priorizando. A ver, ¿qué más? Ajá, mira, observa. Son glándulas exocrinas, ¿eh? Las tres son glándulas exocrinas. Esta es la holocrina, que tiene la destrucción total, la célula se desintegra. La merocrina, donde no hay destrucción, no hay destrucción ahí, todo es correcto, adecuado. Y la apocrina, donde hay una destrucción parcial, a poquito nada más. Aquí no hay, esto es específico, está intacta la célula en la merocrina, como las glándulas parótidas, salivales, ¿no? Apocrina, como las glándulas mamarias, y holocrino, aquí sí hay una destrucción total, ¿no? Luego se regenera, ¿no? Luego se forman nuevas células, como ocurre en las glándulas sebáceas, ¿no? Entonces, holocrino, merocrino y apocrino. Listo. Muy bien, entonces vamos a repasar, ¿ya?, para culminar nuestra sesión del día de hoy. Entonces, la clase de hoy ha sido histología, hemos hablado de tejido epitelial. ¿Cómo debes estudiar el tejido epitelial? Tres aspectos: características, funciones y clasificación. De las características te pedí que recuerden las principales. Se origina de las tres capas, ectodermo, mesodermo, endodermo. Tiene escasa o nula sustancia intercelular y es inervado pero no vascularizado. Eso es lo principal. Características. Luego hablamos de las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Les dije paz. ¿Y qué significa paz? Protección, absorción, secreción y sensorial. Paz. Y terminamos con la clasificación. ¿Cómo se clasifica el tejido epitelial? En dos tipos: el de revestimiento y el glandular. Y el de revestimiento se clasifica a su vez en monoestratificado, ¿no?, en estratificado y en pseudoestratificado. El monoestratificado también se llama simple. Están las células que tienen forma plana o escamosa, están las que tienen forma cúbica y están las que tienen forma cilíndrica. Entonces, el monoestratificado o simple se clasifica en plano, cúbico y cilíndrico. El estratificado o poliestratificado se clasifica en plano, cúbico, cilíndrico y polimorfo. Recuerda, vías urinarias. Y el pseudoestratificado, también llamado cilíndrico, pseudoestratificado, lo encontramos en las vías respiratorias, ¿no? Y el segundo grupo son el epitelio glandular, el que forma las glándulas. ¿Y cómo se clasifican las glándulas? Exocrinas, endocrinas y anficrinas o mixtas. Las exocrinas, aquí las observas, ¿no? Una clasificación de las exocrinas por su forma de secreción: puede ser holocrina, puede ser merocrina, puede ser apocrina. Las glándulas endocrinas producen hormonas que viajan por la sangre, y las anficrinas tienen una porción exocrina y una porción endocrina. Y el ejemplo que hemos visto es el páncreas, ¿no? Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy de tejido epitelial, y tú a seguir repasando. Recuerda que más repasas y mejor te va. Nos vemos.